¿Qué sabéis sobre la salud mental? ¿Os gustaría saber algo más sobre ella? Creo que es muy importante la salud mental y que en la época en la que vivimos cada vez hay más casos y que todos deberíamos de conocer un poquito más sobre ello. Hola, soy Loli de la plataforma educativa Sanidad de Colores y en este vídeo vamos a hacer un repaso de algunos de los aspectos más importantes de la salud mental para TCAE, especialmente orientado a preguntas que puedan aparecer en una oposición. Vamos a hablar del papel del TCAE dentro de una unidad de salud mental, repasaremos conceptos básicos de psicopatología, de esquizofrenia, trastornos del estado del ánimo, prevención del suicidio, ansiedad, fobias, TOC, trastornos de la conducta alimentaria, drogodependencias, urgencias psiquiátricas, contención mecánica, psicofármacos y algunas escalas de valoración. La idea no es solamente memorizar conceptos, sino aprender a diferenciarlos, porque muchas preguntas de examen se basan precisamente en conceptos que se parecen entre sí. Empezamos por algo fundamental. ¿Qué hace realmente el técnico de enfermería en salud mental? El técnico forma parte del equipo asistencial, como todos sabéis, y mantiene un contacto muy cercano y continuado con el paciente. Precisamente por esa proximidad, una de nuestras funciones más importantes es la observación. Aquí es donde yo me desenvuelvo desde ya hace unos cuantos años. Aquí debemos observar cambios en la conducta, en el estado de ánimo, en la alimentación, en el sueño, en la higiene, en la comunicación y en las relaciones del paciente con otras personas y con sus familias. También podemos detectar situaciones que requieren atención inmediata, por ejemplo, un aumento brusco de agitación, aislamiento repentino, verbalizaciones realizadas y relacionadas con la muerte o cambios importantes de comportamiento. Pero hay algo que tenemos que tener muy claro. No diagnosticamos. Nosotros observamos, acompañamos, ayudamos en los cuidados básicos y mantenemos un entorno seguro y comunicamos al personal responsable cualquier cambio relevante. También debemos favorecer la autonomía del paciente siempre que sea posible. Por tanto, una idea muy importante para el examen sería observar, registrar, comunicar. Cuidado con aquellas respuestas de test que atribuyen al técnico funciones de diagnóstico, prescripción o modificación del tratamiento farmacológico. Aquí tenemos tres conceptos que tenemos que diferenciar perfectamente: ilusión, alucinación y delirio. Una ilusión es una percepción deformada de algo que realmente existe. Por ejemplo, el paciente ve una sombra en una habitación y piensa que es una persona. Me tiene pasado. Existe un estímulo real, pero no lo interpreta correctamente. En cambio, en una alucinación no existe ningún estímulo externo real. La persona puede escuchar voces cuando nadie está hablando, ver cosas que no existen o percibir sensaciones que no tienen un estímulo real. Las más frecuentes son determinados trastornos psicóticos, son las alucinaciones auditivas y el tercer concepto es el delirio. Aquí ya no estamos hablando de una alteración de la percepción, sino del pensamiento. El paciente pues mantiene una creencia falsa, firmemente establecida, que no se modifica aunque le prestamos argumentos o pruebas en contra. Por ejemplo, estar completamente convencido de que alguien le persigue sin que exista evidencia de ello. Y creerme, esto lo llevo viviendo unos cuantos años y así es cierto. Ilusión, hay estímulo real; alucinación, no hay estímulo real; delirio es una creencia falsa. Esta diferencia es muy preguntable. Cuando hablamos de esquizofrenia es muy importante distinguir entre síntomas positivos y negativos. Y cuidado con los nombres, porque lo positivo no significa bueno, lo negativo malo. Los síntomas positivos son manifestaciones que aparecen añadidas al funcionamiento habitual de la persona. Aquí encontramos principales los delirios, alucinaciones, el pensamiento o el lenguaje desorganizado y determinadas conductas desorganizadas. Por otro lado, tenemos síntomas negativos que implican una disminución o pérdida de determinadas funciones. Aquí nos encontramos apatía, aislamiento social, disminución de la expresión emocional, pobreza del lenguaje o pérdida de iniciativa. Una regla sencilla para recordar: positivos aparece algo que normalmente no debería estar y negativos desaparece o disminuye algo que normalmente debería existir. Como técnicos debemos mantener una comunicación tranquila y clara.
Si un paciente presenta un delirio, no debemos entrar en una discusión intentando convencerlo de que está equivocado. Y tampoco debemos reforzar el delirio, debemos centrarnos en la emoción y en la seguridad del paciente. Es muy importante que compartamos dos situaciones opuestas, el episodio depresivo mayor y el maníaco. En la depresión podemos encontrarnos tristeza persistente, lo sabemos cuando trabajamos en salud mental, pérdida de interés o del placer, alteraciones del sueño, del apetito, cansancio, sentimientos de inutilidad o culpa y dificultades de concentración. También debemos prestar especial atención a la aparición de ideas de muerte o suicidio. En el episodio maníaco ocurre prácticamente lo contrario. Existe un estado de ánimo anormalmente elevado, expansivo o irritable y está acompañado de ese aumento importante de actividad. El paciente puede dormir muy poquitas horas sin sentirse cansado, hablar continuamente, presentar pensamiento acelerado, eleva autoestima y realiza conductas impulsivas o de riesgo. Por tanto, depresión, disminución de energía y actividad, y manía, aumento de energía, actividad e impulsividad. Ante cualquier indicio de riesgo de suicidio, debemos tomarlo siempre en serio. Preguntar directamente por ideas suicidas no provoca el suicidio ni introduce la idea en la persona. Si el paciente verbaliza intención suicida o existe un riesgo, debemos comunicarlo inmediatamente. No debemos dejar solo a un paciente con riesgo inminente y debemos controlar el entorno para disminuir el acceso a objetos peligrosos. También debemos prestar atención a determinadas señales de alarma, como es que verbaliza un paciente desesperanza, despedidas inesperadas, entrega de pertenencias importantes. Esa es nuestra función. Tenemos tres conceptos. Primero, la crisis de angustia o el ataque de pánico, que aparece de forma brusca y puede producir síntomas físicos muy intensos. Tenemos taquicardia, sensación de ahogo, sudoración, temblores, mareos o sensación de pérdida de control. La persona puede llegar a pensar que va a morirse. En los trastornos fóbicos aparece un miedo intenso. Una característica importante es la conducta de evitación. La persona intenta evitar aquello que le produce miedo y llegamos al trastorno obsesivo compulsivo o TOC. Tenemos que diferenciar aquí dos conceptos: obsesión, pensamiento, imagen o impulsión intrusivo y recurrente, y compulsión es la conducta ritual repetitivo que la persona realiza para disminuir la ansiedad. Una persona puede tener la obsesión de que está contaminada y realizar como compulsión un lavado repetido de manos. Nos ha pasado. Luego tenemos aquí una comparación clásica: anorexia nerviosa frente a bulimia nerviosa. En la anorexia existe una restricción importante de la ingesta, miedo intenso a ganar peso y alteraciones de la percepción. Una característica especialmente importante es el peso significativamente bajo. También aquí pueden aparecer manifestaciones asociadas a la desnutrición, como alteraciones menstruales, hipotensión, bradicardia, aparición del anugo. En la bulimia aparecen episodios recurrentes de atracones acompañados de sensación de pérdida de control, y luego pueden aparecer conductas compensatorias inapropiadas, como pueden ser los vómitos, el uso indebido de laxantes, el ayuno o el ejercicio excesivo. Anorexia, peso significativamente bajo, y bulimia, peso que puede encontrarse dentro de la normalidad. En las drogodependencias tenemos que diferenciar tolerancia, dependencia y síndrome. La tolerancia aparece cuando la persona necesita cantidades progresivamente mayores de una sustancia para conseguir determinados efectos. La dependencia implica una necesidad o patrón problemático relacionado con el consumo, y el síndrome de abstinencia aparece cuando se reduce o interrumpe el consumo de una sustancia. En relación con el alcohol, debemos de conocer para el examen el delirium tremens, una complicación grave de la abstinencia alcohólica. Puede aparecer con agitación, confusión, temblor y alucinaciones. Cuando tenemos delante a un paciente agitado, la primera herramienta no debe ser la fuerza física. Lo primero es intentar una desescalada verbal y ambiental. Debemos mantener ese escalón que tenéis ahí delante, hablar con frases cortas y claras de manera continua. Importante mantener una distancia de seguridad y evitar enfrentamientos. No gritar, ni amenazar, ni provocar, ni discutir. Si la situación aumenta, se avisará al equipo y se seguirá el protocolo.
Así que primero desescalada verbal y ambiental, después se valoran otras intervenciones. La contención mecánica es una medida excepcional, nunca debe utilizarse como castigo, comodidad del personal o respuesta automática ante una conducta difícil. Se utiliza cuando existe un riesgo para la seguridad y otras medidas menos restrictivas no han resultado suficientes. Durante esta contención debemos vigilar el estado general del paciente, respiración, circulación, piel y necesidades básicas. Debemos mantener la dignidad y privacidad del paciente, y una persona sometida a esta contención necesita vigilancia y reevaluación. Como TECAI no prescribimos ni modificamos tratamientos, pero sí tenemos un papel fundamental en la observación de efectos adversos. Con los antipsicóticos debemos estar atentos, entre otros efectos, a alteraciones motoras o síntomas extrapiramidales. Con determinados antidepresivos puede aparecer náuseas, alteraciones gastrointestinales, cambios en el sueño y otros efectos. Los ansiolíticos y benzodiazepinas producen somnolencia, aumentan el riesgo de caídas. Ojo con todo esto. Vamos con las escalas que merece la pena asociar correctamente porque pueden aparecer en test. La escala de Glasgow, que valora el nivel de conciencia mediante tres componentes: apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora. El test de Pfeiffer, que se utiliza como herramienta de cribado del deterioro cognitivo en personas mayores normalmente. Y según el temario concreto pueden aparecer otras escalas como ansiedad, depresión, riesgo de funcionalidad. Vale, Glasgow valora conciencia, Pfeiffer deterioro cognitivo. La atención a la salud mental no se limita al ingreso hospitalario. El modelo actual busca una atención cada vez más comunitaria, multidisciplinar y centrada en la persona. Esto significa intentar que el paciente pueda recibir atención en su entorno siempre que su situación lo permita, favorecer su autonomía, su integración. En este modelo participan diferentes profesionales: psiquiatría, psicología clínica, enfermería, TCAE, trabajo social, terapia ocupacional y otros profesionales según las necesidades del paciente. Y aquí debemos entender la salud mental como una atención continua que puede desarrollarse en distintos dispositivos y niveles asistenciales. Terminamos con este repaso, algunos conceptos que quiero que os llevéis claros para el examen. Primero, alucinación significa percepción sin estímulo externo real. Segundo, en la esquizofrenia debemos diferenciar síntomas positivos y negativos. Tercero, ante el riesgo suicida nunca debemos minimizar las verbalizaciones del paciente y debemos comunicar inmediatamente la situación. Y cuarto, ante un paciente agitado priorizamos técnicas de desescalada verbal y ambiental siempre que la situación lo permita. Quinto, la contención mecánica es una medida excepcional y debe realizarse conforme al protocolo, con vigilancia y durante el menor tiempo necesario. Hasta aquí el repaso de salud mental. Recordad que en Sanidad de Colores tenéis más recursos para estudiar, repasar y preparar vuestras oposiciones. Estoy subiendo continuamente a redes, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, datos cada día. Seguirme en las redes, suscribiros al canal, hacer comentarios, darles al me gusta y estar al tanto en la plataforma educativa Sanidad de Colores desde Google, www.sanidaddecolores.com. Tenéis también muchos recursos gratuitos. Seguirlos. Os deseo suerte. Hasta pronto.